8 hombres más y 2 mujeres deciden viajar a el Sanajato de Damasco del Imperio Otomano, y por ahí por donde nace el río Jordán, en esa desembocadura del mar de Galilea, donde hoy se fundan el primer kibutz de Gani Alef. Ahí también está el kibutz donde yo viví, Almot. Sigamos. Isaías nos habla que en el capítulo 32, 17 dice: y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Capítulo 57, he visto sus caminos, pero le sanaré, y pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo interpreto yo? Que es la tesis de la cual he venido a hablar. A inicios del siglo XXI sufrimos la caída, mejor dicho, a finales del siglo XX, la caída del muro de Berlín y la desaparición del sistema soviético deja a la sociedad prácticamente huérfana. Pero eso arrastra de alguna manera a la religiosidad, a todo el ecosistema religioso del mundo. ¿Por qué? Porque es donde se empieza a perder, a ganar la famosa frase que en los años 50 uno de los directores de la CIA, el señor Dulles, dijo: vamos a enseñarle y vamos a pervertir a la juventud a partir del civismo. Y eso hizo que durante los 50 hasta la caída del muro de Berlín, pues por lo menos esa contención que había entre las dos superpotencias mantuviera de alguna manera la religión como base de cohesión a ambos lados de los dos sistemas. Para nadie es un secreto que todos los días a las 5 de la tarde el capellán de la Embajada de los Estados Unidos iba y celebraba misa en la Catedral Católica de Moscú. Quiere decir que no eran tan ateos como los han querido hacer creer. Pero ¿qué sucede? A la caída del muro de Berlín quedamos huérfanos. Y quedamos huérfanos de alguna manera. ¿Por qué? Porque la aparición de esos estetas modernos, hablándonos de profecías prometeicas, donde el ser humano se centraba en el ser humano y no en Dios, pues ha dislocado, de alguna manera, ese poder que se tenía. Ayer, el País de España publica la encuesta de que habla de que en el año 2054 ya no habrá el catolicismo no será la religión predominante en España, sino que ganará el ateísmo o ese otro tipo de filosofías que quieran llenar esos vacíos. ¿Por qué hablo del comunalismo? El comunalismo, a diferencia del colectivismo, y tal y como le interpreté yo al pastor, al reverendo Fernando, el cristianismo durante los últimos 40 años, con esa avalancha de información que se puede tener en los medios de comunicación, ha convertido al cristianismo en una colectividad, no en una comunidad. ¿Comunalismo qué es? O yo la defino: una comunidad unida bajo valores no éticos, donde podríamos definir que la experiencia individual llegue a considerar que estar en una comunidad es bueno, y a nivel colectivo generar una religión de solidaridad social, y esto tiene que ser voluntario, no puede ser impuesto, como lo intentó hacer Lenin a principios de la Revolución Rusa con los kolkhozs. Colectivismo, entonces, en este caso, ¿qué sería? Un grupo de personas que ceden parte de su individualismo y ciertas formas de relacionamiento comunitario a favor de tener una seguridad colectiva. No necesariamente es voluntario.
Martin Buber, rabino y filósofo judío, lo define como esa pérdida de libertades cuando yo le entrego a una jerarquía para que me defienda y me dé todas las necesidades básicas a cambio de que yo sea prácticamente un borrego, no poder pensar. El comunalismo hace parte de lo que en el judaísmo se conoce como el Halus Lametab, el pionero en el horizonte. Todo aquel pionero que fue, pues, esa imagen más o menos sería como la imagen bíblica de Moisés cuando va caminando por ahí por Yotbatá, arribita, que va caminando, y él va de primero, encabezando y que se ve como flotando en el agua. Más o menos sería así la imagen de este tema. ¿Para qué me tiene que llevar el colectivismo? El colectivismo me debe permitir yo, como miembro de una colectividad, de una comunidad, adquirir una experiencia mística. William James define que una experiencia mística tiene que contener 4 elementos: ser inefable, es decir, ninguna descripción puede ser realmente significativa para alguien que no la ha experimentado el mismo. O sea, tengo que ser yo el que la ha experimentado. A nivel individual, pero también a nivel colectivo. Eso me representa que a nivel colectivo me vaya generando todas esas cadenas o todas esas bucles que me van a permitir ir construyendo. Más allá de un rompecabezas, es ir como construyendo una base de red. Debe ser no ético. La experiencia colectiva otorga conocimiento que es, en algún sentido, mayor que la suma de sus partes. Debe ser transitorio. Nadie puede vivir permanentemente con tanta intensidad el sentimiento. Nos moriríamos. Tenemos el claro ejemplo de a las personas que se les ha aparecido la Virgen, los que han tenido esos momentos de, digámoslo así, le llamarían en el esoterismo el desdoblamiento del alma y la comunión con un ser superior. Debe ser transitorio, nadie lo resistiría. Debe ser pasivo. La experiencia colectiva viene sin ser llamada. Así, sencillo. Y entonces, con todo esto, yo como individuo afianzo mi identidad. Y con esa identidad afianzada, yo la participo y no la pongo a prueba, la transmito a los demás, compagino con ellos. Ese famoso cara a cara que me hace a mí formarme, digamos la más sencilla. Yo tengo una experiencia, yo la transmito, la quiero dar a conocer. A mí me ha servido para crecer como ser humano. Quiero que otro también lo haga, no puedo obligarlo. Esa es la base fundamental de lo que en el colectivismo se busca. Durante la época de Isaías, que es cuando él habla de la paz universal, de la justicia y paz universal, hasta cuando se inicia el primer kibutz, ese movimiento se llama Kibbutzá, que es lo que ayudó a mantener vivo con la diáspora judía del 31 de marzo de 1492, la expulsión de los judíos y de los sefarditas, que es lo que ayudó a mantener a los falachás y a los falashmura en Etiopía unidos, y lo que ayudó a que en el Imperio Ruso, no en Moscú, sino hacia la periferia de todo lo que es el distrito de Moscú,
los judíos askenazis se pudieran mantener fuertes y cohesionados. ¿Qué es esa kibbutz? O sea, lo que hoy se convierte en comunidad llamada kibbutz. El kibbutz se divide en dos, el laico y el religioso. No necesariamente el religioso es el ortodoxo, aunque sí los hay. Hay de los que, por ejemplo, hoy he venido a hablarles, el judaísmo reformista, de la sinagoga Beit Daniel, kibbutz como Lotán, como, bueno, Lotán es el más importante en el desierto de Alabama. Son los que generan que a partir de los valores noéticos, como Víctor Frank, superviviente del Holocausto, hable de que son herramientas sociales que van a servir para poder autodistanciarse, autoconocerse y encontrar un sentido a la vida. Ahora, retomo lo de la colectividad y por qué ha sido gran falla. No en todas, ni en el catolicismo ni en el protestantismo, en todas y cada una de sus derivadas. Han habido momentos en cada una que lo que han logrado es exacerbar los ánimos individuales a partir de una colectividad, un colectivo responde a los impulsos prácticamente básicos del ser humano y es: yo me siento protegido ante una multitud. Es como una oclocracia. A eso se ha llegado durante mucho tiempo, a una oclocracia. Podríamos decir que muchas de las iglesias, como decía don Fercho, reformadas dentro del protestantismo han sido eso. ¿Cuándo se vivieron? Pues sencillo. El calvinismo y el luteranismo generan lo que en el 45 es el Holocausto. Así. Cosa que duele a muchos, y lo que les duele es con lo que inicié, que Israel exista. Porque no les conviene para que regrese o para que se dé una segunda era axiática. Por eso, para el ecumenismo, hoy, afrontar todos los desafíos del fundamentalismo, del ateísmo y de todo aquello que quiere destruir al individuo como tal, se hace fundamental que el diálogo interreligioso realmente sea un diálogo sincero, dejando por fuera, o sea, destapando todas las cartas. ¿Qué quiero decir? Para los católicos y los profesores de teología en la Iglesia Católica, esta fecha debe ser la más importante, 13 de mayo de 1983. ¿Saben lo que les estoy diciendo? ¿Respondo qué pasó ese día? Ese día atacaron al Papa Juan Pablo II. Durante mucho tiempo la CIA le hizo creer al mundo entero que habían sido los rusos a través de los búlgaros que habían cogido a un señor que lo habían entrenado. 2 años después, el Mossad de Israel le entrega una carpeta un poco gruesa al hombre más importante después del Papa en el Vaticano, que es el cardenal para asuntos especiales. No aparece en el Vaticano, no aparece en el directorio. Y le dice: el que ordenó su muerte fue el Ayatollah Khomeini, porque esto es una guerra religiosa. Todo quedó confirmado con el perfil psicológico, las fotos de los entrenamientos que el tipo recibió en Irán. Hoy día nosotros tenemos una serie de conferencias a nivel mundial donde habla y que dice que el ser humano es una plaga para la humanidad, que no debemos tener hijos, que nosotros debemos prácticamente desaparecer para que la naturaleza regrese. Pues bien, listo. Pues bien, ¿eso de dónde viene? De la Universidad Islámica de Teherán. ¿De dónde viene? De la Universidad Islámica de Teherán.
se han venido propagando los procesos de islamización. Primera base en Almería, segunda base en Argentina, y es el fundamentalismo. Lo dijo el director de Hamas, el jefe de Hamas, el ministro de Hamas, dijo: voy a matar a todos los judíos, a todos los cristianos traidores, y el mundo estará bajo nuestras reglas. Y sí, papá. No, padre, vamos con las preguntas, que es más tiempo de respuesta. Muchas gracias, don Francisco, por esta ponencia tan interesante. Ahorita no me presenté, mi nombre es Julio César Caro Lopera, soy sacerdote de la Iglesia de Santa Rosa de Osos y trabajo en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Entonces ahora damos el paso a algunas preguntas que ustedes quieran realizar a nuestro ponente. Gracias, Iván. A preguntar, yo sí tengo una pregunta a Francisco, y es, ¿qué hacemos entonces con el Islam? Es decir, o sea, dos preguntas. Una es, ¿qué lugar crees tú que ocupa o que debería ocupar el Islam en el diálogo interreligioso, por un lado? Y segundo, ¿qué hacemos con los fundamentalismos no musulmanes? Cristianos, judíos, etcétera, que también los hay. Empiezo de atrás. El fundamentalismo judío ortodoxo y ultraortodoxo es como un perro que ladra dentro de una reja, pero le abre la puerta y lo asegura. No tienen mayor poder de decisión más allá de las fronteras de Israel. Eso ha servido también para que el resto de la gente de Israel los contenga. Acabó de pasar, ahora en el Yom Kippur, en la plaza Dizengoff, iban a ser los religiosos ortodoxos y los masortis, iban a hacer una rezatón confesional. Mujeres a un lado, hombres al otro. La gente salió y les dijo: no, Israel es laica y se acabó. Por allí, tranquilo, no van a haber bombas, ni pum, ni nada. Con el fundamentalismo católico, pues hombre, si al Papa Juan Pablo II lo dejaron solo el día que lo atentaron y que a Israel le tocó proporcionarle seguridad a los últimos 3 papas, es porque manejan los círculos de poder. Y ese es un poder donde, esto es lo que, mío, me hago responsable de mis palabras, hay una comunión interna de ciertos grupos dentro del Vaticano, que está documentado por el Servicio Secreto Israelí, entre ciertos grupos, el fundamentalismo islámico chiita, ojo, chiita, no es el sunita. Y es muy diferente el fundamentalismo islámico y el islam de la península arábiga que del norte de África. En el norte de África encontramos los famosos Antones Marabut, los moravitas, que son, que si los comparamos con los religiosos que están en la Meca y Medina, pues los consideran como entes del diablo, pero simplemente son unos hombres santones que viven como ermitaños y que manejan parte de, no del Islam, del Corán, de una manera mucho más flexible, cosa que no se hace en la Meca y Medina y mucho menos en el chiismo, en lo que es Irán. Yo al fundamentalismo islámico chiita simplemente es demostrarles, porque a una ideología se ataca con una analogía, es demostrarles que la paz es para todos. Todos tenemos cabida en el mundo, profesemos lo que profesamos. Pero si no, por favor, hombre, que aprendan a respetar. Aquí en mi celular tengo los pantallazos de todos los, no insultos. A mí me llegan esas amenazas. Lo último que verás será la bandera de no sé qué verde con no sé qué blanca. Así está. Porque ellos no consideran que el mundo deba ser sino solamente con la égida del Islam, que ellos quieren hacerle creer al mundo que es, y al resto de gente que no se convierta al Islam,
bajo una ley como ciudadano de segunda. Si no, no lo habría dicho el ayatolá de Irán ahora. Hay que matar a los judíos, sacarles el corazón y comer en su cráneo. Ahí están las informaciones. No lo estoy mintiendo. El Jerusalén Post, el Ares y los demás diarios. Que Occidente se haga el de la lista gorda es totalmente diferente. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tanto odio contra el judaísmo? Hombre, ¿qué más? Mataron a Jesús. De ahí en adelante, toda el agua sucia se les ha venido. Siempre se necesita tener un chivo expiatorio, y eso es propio de sociedades primitivas, que todavía creen la superchería. Y ahí es donde yo digo, el diálogo ecuménico debe convertirse en un equilibrio de saberes más que de poderes. Está el micrófono. Acá está. Bueno, la pregunta es, con todo ese tema del ecumenismo y con todo lo que estamos viviendo de esta guerra que se está presentando, pues que empezó con Israel y los palestinos, pero ya hay otras guerras, ¿no? Ucrania y Rusia que no han parado y algo otras que no tengo en ese momento como, bueno, ¿cómo trabaja allí el tema del ecumenismo? Cuando de pronto los islamistas quieren borrar a los cristianos. Y yo he visto en reuniones anteriores personas que sé que son de allá, ¿no? Que hacen parte de los islámicos. No sé cómo podría explicarlo, pero creo que cuando hablamos de ecumenismo estamos hablando de las religiones principales del mundo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, claro, es bueno hacer la distinción que hace parte, que un poco ambigüedad en la presentación. Ecumenismo hablamos generalmente de diálogo entre iglesias cristianas, y diálogo interreligioso sería para, en este caso, musulmanes, cristianos. bueno, muchas gracias. Digamos que nos devolvemos al año 200 después de Cristo. El cristianismo primitivo, digámoslo así, todavía era judaísmo. Así, sencillo. Y sí, partamos de un solo hecho. Cuando en la misa el sacerdote va y dice, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Eso es del judaísmo. Y la cruz de la bendición es del judaísmo. Judío. Que se haya querido desconocer durante 2000 años es otra cosa. ¿Está? Pero venga. Existen dos tipos de guerras. Pero todas tienen un trasfondo religioso. Irán-Ucrania es una guerra política donde lo que se busca es volver a tener ese sueño de la gran Rusia, lo que dejó los Ares por allá hace 1400 años. Pero sí es muy fundamental explicar que, por ejemplo, en la Franja de Gaza, las iglesias que había fueron destruidas por orden de Hamás y los terrenos fueron vendidos para hacer centros comerciales. Ahí está, los documentos están. Fueron destruidas por eso. Muchos de los cristianos de la Franja de Gaza han tenido que huir por persecución religiosa de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Yo no entiendo esa contradicción que tiene hoy el Islam de querer decir que Jerusalén debe ser la capital de ellos, cuando los custodios de los lugares santos musulmanes es Jordania. Y hasta 1967, el custodio de los lugares santos musulmanes y cristianos, que eran el armenio, el ortodoxo, el Santo Sepulcro católico que estaba bajo los franciscanos, era también Jordania,
O sea que le quieren, entre ellos mismos se quieren. Entonces este no es un tema de tierra, es un tema religioso, de una supremacía. Querer convertir a la gente, no se sabe cómo, a la brava. Están desapareciendo comunidades cristianas en África, en el Sahel. El Sahel es la parte que viene después de abajito del desierto del Sahara. Sur de Sudán, Mauritania, Níger, han sido totalmente borradas por los señores musulmanes. Boko Haram no entró a una iglesia y la quemó. No, perdón, no entró a un colegio de niñas y las quemó a todas. ¿Eso a qué debemos? Uno, no podemos ser tan exegetas de la palabra ecumenismo, porque al final todo se basa en lo mismo, el amor al prójimo y el respeto a los demás. Yo lo digo. Hay unas preguntas que me parece interesante, que es la que le enseñan a uno que cuando uno se muere, Dios, cara a cara. Entonces yo le hace a uno 4 preguntas. ¿Tuviste hijos? ¿Fuiste feliz? ¿Aprendiste lo que debías aprender? ¿Y cómo trabajaste, cómo trataste a tus semejantes? Entonces desde el judaísmo, y lo refuerza mucho el judaísmo reformista. Yo creo que si yo todos los días me levanto preguntando qué le voy a responder a Dios, me va a convertir en una persona un poco mejor. Yo soy muy crítico con todas las confesiones, sobre todo con el judaísmo conservador, y digo, yo no puedo permitir, no consigo. Dios es un tipo muy poderoso. Él allá en su cielo, Él verá, tiene sus ángeles, pero yo aquí en la tierra tengo una misión. Para eso me tengo que nutrir de lo que la Iglesia Católica, los cristianos protestantes en todas sus vertientes, el budismo, el mismo marabut del Islam, me pueden a mí aportar para crecer, para ser un mejor ser humano. Ahí sí lo veo, nosotros sí deberíamos realmente de sentarnos y que más allá que esto sea un espacio académico, debe de servir para generar, como cuando un piñón, que esto sea un piñón que empieza a mover y empieza a mover todos los engranajes de una gran maquinaria. Pero si nos quedamos con el simplemente hecho de que vine, les hablé, les dije, tal vez me vuelvan a invitar, tal vez no, pero ya les dije y me voy, pues eso se pierde, queda en el vacío, y eso es más peligroso que hacer las cosas mal, porque no se hizo al final nada. ¿Recuerdan? Ya no tenemos espacio para más preguntas, para que nos pueda rendir el tiempo y sobre todo por respeto a los demás ponentes. Entonces, continuamos con la siguiente ponencia. Claro que sí, padre, muchas gracias. Seguimos entonces con la ponencia de Danelli Cardona, de la Universidad Católica Luis Amigo, cuyo texto se llama Idea de pueblo, etnos en Apocalipsis 14:6, desde la teología de la resistencia, multiculturalidad y el análisis socio-retórico. Bienvenida. Buenos días. A continuación les voy a leer mi ponencia, que es una investigación que realicé. Paso a leerles. El principal fundamento del Apocalipsis es la fidelidad a Dios, el Cordero, no el fin del mundo. Su verdadero interés es la Iglesia. Su enfoque principal es transmitir fortaleza y valor a los cristianos. A modo de ejemplo, el cielo indica la zona de trascendencia divina, la tierra, el nivel humano, el cuerno, el poder, la vendimia, el juicio escatológico, Jerusalén, el lugar en el que se realiza la salvación. La expresión invita a ejercitar la sabiduría, a ver cómo una acción se vincula con el creer. Tanto el dragón como la bestia representan la fuerza contraria al plan de Dios, pero también pueden ser interpretados como fuerzas políticas o gobiernos que intervienen en dicho plan contra el pueblo elegido. De ahí que la vida del cristiano se hace más difícil para resistir en ese ambiente de opresión.
sumergido en simbologías que deben ser asimiladas y casi traducido en su equivalente realista para que se borre la fantasía de manera que pueda dejar su lugar a nuevos y diversos elementos simbólicos que habrán de seguirse. El Apocalipsis desenmascara estas acciones, anima a mantenerse firmes en la fe y en una permanente actitud de discernimiento frente al poder imperial. Una de sus intenciones consiste en desenmascarar las estrategias del poder imperial, es ayudar a sus lectores a reinterpretar el momento histórico que viven, de modo que su fidelidad al Cordero degollado sea fuente de esperanza y resistencia ante las seducciones y persecuciones del imperio. La apocalíptica, como teología social de la resistencia, nunca se apartó del lugar social que la engendró. Desde sus orígenes se erigió en literatura religiosa que pretendía fortalecer la voluntad de disconformidad y oposición ante un sistema político rentable para el Estado, pero que producía dolor en las personas y poblaciones. Es necesario mantener la unidad y no caer en la debilidad, el cansancio y la fidelidad al Cordero. Creer es asumir la vida unida a Cristo con las consecuencias que allí se desprenden. La idea de pueblo, etnos, en Apocalipsis 14:6. Teología de la resistencia. Observa de manera principal las contradicciones políticas de un pueblo que en su historia se tornan dolorosas, a su vez se sienten retados al vivir experiencias contradictorias, el cual los lleva al desarrollo de una teología nueva. Sus seguidores se encuentran sumidos en labor de resistencia, tanto política como social, con una reubicación radical y accional, el respaldo al pueblo oprimido. Su énfasis se encuentra en las formas de resistencia de un pueblo que sufre pero lucha para lograr privilegios en un sistema en el que son ignorados. A este pueblo no le interesa el derribo de una estructura del gobierno, como tampoco promover la agitación del cambio social. Su pasión es mantener un modo de vida y darle un nombre a su mundo, de tal manera que su interés principal es preservar su propia identidad. Scott se encuentra atraído por el estudio del terreno, además del derecho de propiedad, como lo es también la lucha entre ricos y pobres, en especial al derecho de propiedad primordial para las personas en todos los tiempos, como lo es también sustento que en ese entonces se encontraba en el trigo. Además, la asignación de símbolos es muy significativo para ellos. Se aprecia una lucha constante en sus interlocutores, pero silenciosa y a su vez audible, para afirmar la validez de su pueblo. Es admirable el proceso de la creación de su propio discurso, como también la valentía para luchar en contra de la hegemonía opresora. Se hace un pueblo resistente frente a las ambiciones de poder y dominio. Avik se basa en la intención y acción en el concepto de resistencia. Abro comillas. Intenciones y acciones concretas con las que oponerse a otros y negarse a aceptar sus ideas, acciones o posturas por diversas razones, siendo la más frecuente percepción de posiciones o acciones de otros como intentos de dominación de manera injusta, ilegítimos o intolerables. Cierro comillas. Asimismo, hace hincapié en las percepciones de injusticia. Llama la atención la capacidad del ser humano para soportar el sufrimiento y abuso. Es admirable cuando dejan de aguantar y ponen resistencia. Ellos definen la resistencia de manera particular según su visión y lucha para defender lo que está amenazado. La intención y acción en el rechazo de las ideas hegemónicas dominantes, elemento clave en la resistencia. La teología de la resistencia en Castrillón muestra el Apocalipsis, un libro enraizado en la historia que vive momentos de tensión donde lo que está en juego es la soberanía. Le surgen preguntas como: ¿quién tiene el dominio real? ¿Dios o el poder del mal? ¿El cordero o la bestia? Juan afirma que Jesús es el que tiene la potestad absoluta sobre los adversarios al instante que se escapa el señorío de Dios. De inmediato se desenmascara el poder del mal, del imperio. El estudio del Apocalipsis es para el lector que reconozca, interprete su momento en la historia, halle la importancia del cordero degollado como fuente de esperanza y resistencia, en especial ante la seducción del imperio,
El Apocalipsis descubre un mundo de imágenes y símbolos con la capacidad de interpretar el mundo político y militar, principalmente aplicado a la soberanía de Dios. El Apocalipsis muestra el designio de Dios como el Cordero y la bestia como la soberanía del mar. Multiculturalidad en el Apocalipsis. La multiculturalidad, categoría interesante como lo son los signos y símbolos en el Apocalipsis. El multiculturalismo es sinónimo de pluralismo cultural, concepto usado en la antropología latinoamericana tan golpeada por la cultura occidental, identificado en este caso con el pueblo judío. Concepto ignorado del todo por el imperio al no reconocer la existencia del pueblo judío, en especial en sus formas de pensar y actuar tan diferentes, el cual les genera estado de opresión. Se opone la pluralidad de la cultura judía y su nueva política. Con esto los judíos generan resistencia. La idea de pueblo. El tema del pueblo de Dios en el que se organizan en síntesis todos los aspectos de la vida de Israel. Esta es central en el Antiguo Testamento como lo será en el Nuevo Testamento. La iglesia, nuevo pueblo de Dios, pero también cuerpo de Cristo. En hebreo significa grupo humano que forma comunidad. Se especializaron poco a poco en el lenguaje del Antiguo Testamento, en el singular como pueblo de Dios, mientras que en plural estaba reservado a las naciones extranjeras, a los paganos. Lucas Evangelista percibe a los pueblos de la tierra como creación de Dios. De todos los pueblos poseen uno solo, relacionado con la predicación de Jesús cuando se dirige a todos los pueblos. Es una realidad y una necesidad cuando los pueblos se acercan a Dios. En el Nuevo Testamento, pueblo quiere decir pueblo de Dios, es decir, los designados pueblos no hacían parte del pueblo judío, por esta razón no merecían la salvación. Por el hecho de encontrarse por fuera de Israel, los gentiles serán considerados los elegidos de Dios. Además, encontramos ideas rigurosas de los fariseos al considerar el contacto con nosotros como forma de impureza. También Jesús es rechazado. Muestra a un Dios interesado por los otros. En sus predicaciones anuncia y promete el reino de Dios a los pobres. Su mensaje se dirige a todos, también a los publicanos, pecadores y samaritanos. Pueblo en Leibyur tiene que ver con pueblos o plebe. Es la asamblea del pueblo ante la que deben ser conducidos los apóstoles en Tesalónica o simplemente la plebe allí presente. Se habla ciertamente de la multitud del pueblo como multitud, tropel, nación. Pueblo en persona aparece con un sentido peyorativo, ladrones y el restante populacho. Reciben el nombre de pueblos para poder ser reconocidos como parte de su pueblo. Ocurre algo particular. Debido a que un grupo especial para ser prosélito, una categoría peculiar, porque para ser parte del pueblo y acompañarlo en momentos difíciles, debían cumplir un requisito fundamental, y hace aceptar al Mesías como su Señor, y son incorporados al pueblo de Israel como prosélitos. De hecho, Israel, siendo el pueblo elegido de Dios, es el primero que se opone a la fe de Jesucristo. Es una actitud que también hace parte del pueblo pagano. Judíos y paganos coinciden en el rechazo de la cruz. Mas, sin embargo, hay paganos que cumplen las exigencias de la ley. El pueblo judío está determinado por la ley. Ahora la nueva ley es la comunidad de fe en Cristo, que une a judíos y cristianos como también a los étnicos cristianos provenientes del paganismo. A partir de las experiencias de Israel como pueblo de este mundo, poco a poco se fueron esbozando bajo el velo de la figura los diversos aspectos de la sociedad santa, en que finalmente se consumará el designio de salvación. En el griego del Nuevo Testamento se habla todavía mejor que en los 70, la especialización de la palabra laos, como pueblo de Dios, y etne, naciones paganas. Pero para definir la comunidad de la salvación ligada a la de Dios por la nueva alianza, el tema de la iglesia, asamblea cultural, se impone a todos los otros. La iglesia de Cristo, en la que se invita a entrar en el pueblo de la antigua alianza y luego en las otras naciones, es verdaderamente un pueblo. El pueblo santo está ahora ya constituido por hombres de todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas. El pueblo de Israel es prioridad de Israel. Israel lleva el nombre de Egn, los pueblos. Egnos es esa gente que por gracia de Yahvé se transforma en su pueblo, Laos.
Génesis 10 no piensa en una humanidad que procede de unos únicos progenitores, sino en pueblos que se diferencian entre sí por su linaje, lengua, costumbre y territorio. Desde la antigüedad, en diferentes culturas, la palabra pueblo no tenía mayor significado. Cuando significaba era muchedumbre, en pie de guerra y en general multitud, gente. En el siglo XVIII el concepto fue ganando valor con el descubrimiento del pueblo sencillo, que se vio un terreno abonado de toda la cultura. Al hablar del tema del pueblo, del carácter del pueblo, Herder no hacía sino personificar al pueblo. A partir de la Revolución Francesa, que proclamó la soberanía del pueblo, concepto que se ha mantenido hasta hoy y en el que se ha involucrado un concepto de liberación social, en efecto, muchas constituciones políticas hablan de que todo poder radica en el pueblo y de él procede. De este modo, la palabra pueblo va adquiriendo un significado más sociológico y político. Análisis socioretórico. Su pretensión es darle sentido al texto, en su configuración literaria, como también al mundo de símbolos en la situación retórica original y actual. Es importante reconocer el contexto lingüístico, sociocultural, religioso, cultural y sociopolítico y la argumentación teológica de Juan. Asimismo, reconocer a los problemas retóricos debido a asuntos sociales y políticos. El libro del Apocalipsis en sus inicios es una carta abierta, especialmente para ser leída en la asamblea cristiana, caracterizada por su lenguaje de símbolos, el estilo y contenido de la obra forman tradiciones y convencionalismos apocalípticos judíos. La literatura apocalíptica está conformada también por escritos del Antiguo Testamento como Daniel, Esdras, Enoc, Baruch, y del Nuevo Testamento como lo son Marcos y Segunda de Tesalonicenses. Se encuentra en Daniel un escrito que responde a la persecución religiosa de Antíoco IV. Por consiguiente, su perspectiva es escatológica, es decir, se interesa en el fin del mundo como también del estado del alma cuando se muere. Asegura que el tiempo apocalíptico se encuentra dominado por el poder del mal y el éxito de los malvados es a costa del sufrimiento de los justos. Por consiguiente, descubre en el Apocalipsis la práctica de las principales técnicas literarias como lo es la periodización de la historia y la pseudonimia, donde el autor hace de la historia pasada acontecimientos del futuro. Encuentra en el libro su misterio literario como lo son simbolizaciones fantásticas e imaginería mitológica, que sumerge al lector para ser leído en sus dos niveles como lo son los números con un valor simbólico de igual manera que los colores, por decir, el rojo significa guerra y lucha, blanco victoria o ser celeste, y pálido de la muerte. El lenguaje apocalíptico le reconoce no como predictivo descriptivo, sino más bien como lenguaje mitológico imaginativo que va más allá de las facultades lógicas del ser humano. Lo trasciende a su imaginación y emociones, ilumina la situación presente de tristeza, dolor, frustración, miedo, y la proyecta a un mundo de esperanza. Eso indica que el libro está concebido en forma de inclusión, técnica parecida de las muñecas rusas, donde cada una va contenida en otra. En el Apocalipsis se reconoce una narración dinámica. La pretensión de esta obra es llevar al lector a una praxis cristiana de resistencia y esperanza. Apocalipsis 14:6. Luego vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva, eterna, que anunciara a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Presenta una serie de visiones que traen una simbología en el juicio contra Babilonia. Este juicio comienza y termina con palabras de salvación. El ángel que vuela en lo alto. Su función es similar a la del águila del Apocalipsis 8:13, que anuncia las tres H's. Como complemento de las H's, el mensaje de los tres ángeles anuncia buenas nuevas. El mensaje principal del libro consiste en un llamado a adorar al Creador. Es una invitación a reconocer al Dios vivo como fuente última de toda vida. El estudio refleja de Babilonia como un nombre profético referido a Roma. Roma era la capital de Babilonia. Tanto Roma como Babilonia se disputan el triunfo de la destrucción de Jerusalén y el templo. Juan emplea el nombre de Babilonia como significados escriturísticos. Se muestra sobre el castigo de la bestia y sus adoradores como si fuese un destino. Es más bien una exhortación retórica formulada
en lenguaje simbólico. Invita a los cristianos a no dejarse contaminar por la venganza, a que permanezcan en resistencia y lealtad inconmovibles. Los mensajes de los ángeles concluyen con una bienaventuranza pronunciada por una voz del cielo y la importancia de ponerla por escrito. Pablo resalta en las comunidades que los muertos en Cristo resucitarán con él. También en el Apocalipsis Juan afirma la salvación eterna a los cristianos, producto de su esfuerzo como garantía del juicio final. Dios no olvidará la vida, obra y trabajo de los cristianos que han muerto, sino que serán recompensados. La expresión evangelio eterno no se encuentra en otra parte. Significa el mensaje definitivo de la victoria. Anuncia la llegada del juicio que proclama a todos los habitantes de la tierra, anunciado por el ángel, el mismo momento en que se cumple el fin del mundo. La palabra evangelio no tiene el mensaje de salud como en Pablo, como tampoco un nuevo evangelio más perfecto del anunciado por Cristo. Más bien proclama la etapa final del plan de salvación. Reflexión del pasaje del concepto de pueblo, etnos, desde la teología de la resistencia y del concepto de multiculturalismo. El concepto de etnos tiene una dificultad debido a que Israel no reconoce a los otros pueblos como creación de Dios. Su dificultad inicia al momento en que rechaza el mensaje de Jesús. Desde ese momento los paganos obtienen igualdad de condiciones. A partir de ese instante la salvación es para todos los pueblos etnos. Es evidente la importancia de la pluralidad y la diversidad de los pueblos cuando se reconocen como diversos. Los signos y símbolos del Apocalipsis toman relevancia para resistir a la opresión del imperio debido a la negación de su pluralismo religioso y su nueva política judeo-cristiana. La pluralidad del pueblo elegido se percibe como multiculturalidad religiosa desde que acepta al Mesías como su Salvador. Continúa con sus enseñanzas como también con un nuevo estilo de vida, el cual genera divisiones ante los demás pueblos. Esta multiculturalidad se encuentra en peligro debido a la persecución del Imperio Romano. Son considerados en estado de amenaza por su estado de rebeldía y se ven limitados a ejercer el dominio. La multiculturalidad del pueblo de Israel se caracteriza por una lucha constante ante el poder imperial y genera actos de resistencia para mantener la unidad con Dios, su Salvador. Muchísimas gracias. Bien, tenemos entonces unos minutos para preguntas. Adelante, por favor. Vuelvo a animarme entonces yo con una pregunta mientras entra en calor y ¿es posible que esta resistencia en algunos casos adquiera un carácter violento o siempre debe ser una resistencia pacífica? Ahí el texto lo dice muy claramente. Hay que resistir, pero de manera pasiva. Ellos eran oprimidos, pero de manera silenciosa luchaban y se unían como pueblo resistente para hacerle frente a ese poder imperial. Entonces la violencia no trae nada bueno como lo estamos viviendo en estos momentos. Bien, muchas gracias. Entonces continuamos con nuestras ponencias. Ahora damos la palabra a esta ponencia virtual que nos va a dirigir Heidi Joana Mosquera López, estudiante. Ella nos va a hablar de este tema: cuando mi Dios besa mejor que el tuyo, las barreras de la paz interreligiosa. Le damos la bienvenida a Heidi y nos disponemos a vivir este momento de ponencia. Buenos días a todos los presentes. ¿Me pueden escuchar bien? Hola. Sí te escuchamos. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Heidi Mosquera y soy estudiante de pregrado en Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana. Heidi, ya estamos activando la plataforma para proceder a tu
exposición. Sí, yo tengo diapositivas, no sé si puedo compartir. Ok. Ok, ¿las pueden ver bien? Sí, Didi, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, mi nombre es Heidi Mosquera y soy estudiante de pregrado en psicología de la Universidad Javeriana Cali. Y pues primero que nada, me gustaría agradecerles a todos los presentes y a los organizadores por la oportunidad que me brindaron de poder estar aquí, también por las retroalimentaciones oportunas que me hicieron durante el proceso y por la flexibilidad que mostraron ante cada dificultad que se presentó. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, mi objetivo al estar aquí es compartir el desarrollo de mis reflexiones acerca de la interreligiosidad, el diálogo interreligioso e investigación al respecto. Ningún ser humano posee la facultad de decidir conscientemente dónde nacer y en qué momento histórico vivir. Como decía el filósofo alemán Martin Heidegger, sin razón explicable, somos arrojados al mundo y a medida que crecemos nos vamos topando con las experiencias de nuestra vida y los retos y enseñanzas de la comunidad a la que pertenecemos. Con la conciencia de ser seres existentes y la responsabilidad que esto implica, vamos apropiándonos de los contenidos de nuestro ambiente a medida que identificamos quiénes somos en comparación con los demás. En el mundo del pasado, por medio de la diferencia me protegía a mí y a los míos, estrechaba relaciones con comunidades extranjeras o me permitía atacar. Sin embargo, a diferencia del pasado, este ya no es un mundo de tribus aisladas y pueblos extraños. Ahora podemos conocer los sufrimientos y éxitos de un pueblo entero a la distancia de un clic y permitirnos la posibilidad de opinar, a veces, con la certeza de que somos los dueños de la verdad salvadora que se oculta para los demás, pero que será la solución de todos sus problemas y la causa de todos sus frutos. Sin embargo, esta certeza y esta verdad también es propiedad extranjera. En consecuencia, podemos caer en la tentación de gritar indignados y con la boca llena de orgullo que mi Dios besa mejor que el tuyo. Al final, lo que conseguimos es lastimar el silencio que permite escuchar las diferentes manifestaciones del reino divino. De ninguna manera la religión puede ser culpada de las terribles consecuencias que la guerra interreligiosa ha dejado en la historia humana. Al fin y al cabo, tal como lo resalta José María Vigil en su obra Desafíos de la teología del pluralismo a la fe tradicional, la religión ha sido una constante del ser humano, al menos desde sus inicios como especie, ya que es a través de ella que hemos creado los valores que nos identifican, logrando así asentar nuestra identidad y dar sentido a la existencia. Como Hola, Lili, buenas tardes, disculpa, te hablamos desde la capilla, te queremos pedir por favor que inicies porque cuando empezaste no estábamos todavía proyectando tu presentación, te agradecemos que por favor empieces desde el principio. Perfecto, vale, está bien. Pero yo la estaba proyectando desde acá, entonces no, ¿cómo así? No se veía. Sí, pero puedes iniciar otra vez, porfa. Ya todos Ok. te estamos viendo y escuchando. Está bien, no pasa nada. Bueno, entonces voy a empezar otra vez. Les decía que ningún ser humano posee la facultad de decidir conscientemente dónde nacer y en qué momento histórico vivir. Como decía el filósofo alemán Martin Heidegger, sin razón explicable los seres humanos somos arrojados al mundo y a medida que crecemos nos vamos topando con las experiencias de nuestra vida y los retos y enseñanzas de la comunidad a la que pertenecemos. Con la conciencia de ser seres existentes y la responsabilidad que esto implica, vamos apropiándonos de los contenidos de nuestro ambiente a medida que identificamos quiénes somos en comparación con los demás. En el mundo del pasado, por medio de la diferencia me protegía a mí y a los míos, estrechaba relaciones con comunidades extranjeras o me permitía atacar. Sin embargo, a diferencia del pasado, este ya no es un mundo de tribus aisladas y pueblos extraños.
Ahora podemos conocer los sufrimientos y éxitos de un pueblo entero a la distancia de un clic y permitiéndonos la posibilidad de opinar, a veces, con la certeza de que somos los únicos dueños de la verdad salvadora que se oculta para los demás, pero que será la solución de todos sus problemas y la causa de todos sus frutos. Sin embargo, esta certeza y esta verdad también es propiedad extranjera. En consecuencia, podemos caer en la tentación de gritar indignados y con la boca llena de orgullo que mi Dios besa mejor que el tuyo. Al final, lo que conseguimos es lastimar el silencio que permite escuchar las diferentes manifestaciones del reino divino. De ninguna manera la religión puede ser culpada de las terribles consecuencias que la guerra interreligiosa ha dejado en la historia humana. Al fin y al cabo, tal como lo resalta José María Vigil en su obra Desafíos de la teología del pluralismo a la fe tradicional, la religión ha sido una constante del ser humano, al menos desde sus inicios como especie, ya que es a través de ella que hemos creado los valores que nos identifican, logrando así asentar nuestra identidad y dar sentido a la existencia. Como resultado de este ejercicio de identificación, cada cultura ha conseguido encontrar y fundamentar verdades nacidas de este caminar por las sendas del encuentro del reino divino, entendido reino divino como el gobierno del Dios o dioses que guían el mundo que se experimenta día a día y se concibe profundamente en la razón y el sentimiento. Sin embargo, son estas verdades las que pueden tender a percibirse como absolutas y en medio de su absoluto, sentirse conocidas únicamente por los pueblos elegidos. De acuerdo con Ariel Fingerman, al menos la cultura babilonia, china y yoruba se consideraban a sí mismas el pueblo elegido. En este sentido, hubiera sido un insulto gravísimo para un babilonio de hace 2700 años decirle que Marduk no era el dios supremo de todo el universo y mucho menos Babilonia, el pueblo elegido. De la misma manera, hubiera encendido la furia del emperador de turno de China plantearse la posibilidad de no ser el representante del cielo en la tierra legitimado para callar reclamos no deseados de pueblerinos insatisfechos. Y probablemente hubiera generado un gran colapso social e identitario para el pueblo chino de comienzos del siglo XX, reconocerse como un pueblo más entre los pueblos, sin nada más especial que su humanidad. Los yorubas, por su parte, no aceptarían fácilmente que el lugar que habitaban era uno entre muchos lugares del planeta, tan importante como todos. ¿Qué los hacía especial entonces? En consecuencia, se deduce que ha sido una tendencia de cada pueblo verse a sí mismo como el elegido para resguardar la verdad que explica el universo, y es esta noción lo que otorga el sentido de su existencia. Naturalmente, la religión cristiana durante una amplia parte de su historia también defendió preceptos parecidos para identificarse y reconocer el diseño de reino divino que se le revelaba. Lamentablemente, ella, como muchas otras a lo largo de la historia, nublaron el brillo de la verdad con el absoluto de una única perspectiva de reino divino. Desde luego, esta perspectiva no admite en su estructura otras posibilidades, es decir, no admite la posibilidad de reencarnar en vidas sucesivas capaces de experimentar muchos dioses y muchos nombres, como lo entienden los hindúes, o la posibilidad de conseguir la liberación sin la mediación de ningún dios, únicamente con el esfuerzo propio y el acompañamiento de los jinas, como lo sienten y los viven los jainistas, de acuerdo con la descripción de Paniker en su obra El jainismo, historia, sociedad, filosofía y práctica. De todas maneras, lo anterior no es un deber, es decir, no es necesario que cada religión integre o absorba la siguiente, porque la idea no es que se pierda a sí misma, pero sí implica la responsabilidad de reconocer la existencia de otras maneras de concebir el mundo divino y vivirlo, puesto que es en la falta de reconocimiento donde germina el deseo de erradicar a partir de campañas para universalizar. En este sentido, el recientemente fallecido autor Jorge Pixley ha traído la atención sobre el asunto diciendo que es fundamental mantener la reflexión sobre nuestro actuar como representantes de una religión al momento de interactuar con otras, de modo que se logre evitar el riesgo de defender una hegemonía o apoyar intereses imperialistas que terminan eliminando cualquier otra perspectiva del reino divino que ha sido fuente de desarrollo de culturas enteras. Generalmente suele haber una cultura portadora del mensaje divino y una cultura que lo recibe. No obstante, las condiciones en que la cultura receptora se hace conocedora de ese nuevo mensaje no siempre ocurren de manera amable. La historia está marcada con culturas receptoras que fueron brutalmente reprimidas,
lenguas desaparecidas y religiones nativas que se vistieron de cristianismo, cuando este era el portador, para poder sobrevivir. Lamentablemente, fueron pocos los pueblos que pudieron preservar sus culturas huyendo a las montañas o a las selvas. Ahora bien, las preocupaciones de Pixley son más relevantes aún cuando la historia corre el peligro de repetirse. Ya en los últimos tiempos nos enfrentamos a conflictos religiosos soportados por fronteras geográficas, como ocurre en Sudán, donde los musulmanes al norte se enfrentan a los cristianos del sur. También conflictos bélicos incentivados por la política del Estado, tal como ocurrió en las guerras del siglo XVI, en las que los reinos establecían su confesionalidad y atacaban a los países vecinos, o regiones circunscritas que confesaban un credo diferente al del soberano, o conflictos polémicos y manifiestos públicamente, como ocurre en Israel, donde comunidades ultraortodoxas judías pues reclaman un Estado confesional judaísta y se atacan minorías islámicas y cristianas que viven en dicho país. Todas las anteriores religiones defienden una verdad legítima que explica el mundo y a sí mismas, pero es la vestidura de absoluto y la erección lo que puede dificultar el reconocimiento de las demás posturas. Autores como Teixeira y Vigil han reconocido que el proceso de autoconocimiento que requiere cada religión para establecer un contacto comprensivo con las demás no resulta fácil. En consecuencia, se presenta más cómodo caer en una perspectiva exclusivista que niega las demás religiones y que lamentablemente es demasiado sensible al conflicto que muta a guerra. Sin embargo, tales resultados son entendibles, pues al fin y al cabo nos encontramos con la cruda posibilidad de ser los representantes de una verdad entre muchas y sin la certeza que da el refugio y la seguridad de los absolutos. Por mi parte, no considero apropiada la postura sobre la cual todos son salvos por una religión, que en el caso del cristianismo es Cristo, aun cuando no se le conozca o se profese otra religión, porque estimo que debajo de todo ese discurso se sigue negando, aunque más amablemente, los postulados de la religión vecina, lo que resulta limitando una verdadera comprensión mutua. Por supuesto, el diálogo interreligioso es complicado y lleno de matices, pero no imposible. Para enfrentar este importante reto, autores como Andrés Torres Quiroga señalan que el diálogo interreligioso podría permitirnos reflexionar sobre los supuestos de la religión que confesamos e identificar qué podemos aprender de religiones externas. Otros autores como Molar y Canifer señalan la importancia de no perder de vista la propia identidad, a la vez que se aviva la convicción de que el diálogo dará los esperados frutos que permitirán abordar con una perspectiva más enriquecida y multidimensional las diferentes problemáticas humanas de la actualidad. Entonces, resulta importante que el pluralismo religioso se pueda apoyar en el compromiso de mantener una escucha activa de otras perspectivas sobre la salvación, la divinidad y el misterio del mundo como formas de verdades reveladas, tal como decía Vigil en 2007. También, como dice el filósofo Bernardo Nante, toda religión revelada o inspirada sostiene un conocimiento de lo absoluto, pero ninguna religión particular puede sostener un conocimiento absoluto de lo absoluto. Ahora bien, considero que construir la paz no es un trabajo únicamente de teólogos. Construir paz es un trabajo interdisciplinar y reflexivo. Desde la psicología social, por ejemplo, podemos comprender ciertos matices del comportamiento humano a nivel individual y grupal. En este sentido, se propone que la búsqueda no es eliminar el conflicto en su totalidad, ya que en sí mismo es fuente de enriquecimiento. El objetivo es construir una identidad sólida que se mantenga abierta al diálogo y al conocimiento de las dinámicas sociales fundamentadas en el respeto y la tolerancia, a la vez que se exige que a nivel estatal se garantice la libertad religiosa. Con todo esto unido a un gran trabajo interdisciplinar, se puede conseguir superar el miedo a la diversidad. A su vez, no considero que sea necesario que todos tengamos la misma perspectiva religiosa ni busquemos a la fuerza que el otro escuche nuestra verdad para que se adhiera totalmente a ella. De allí que, de acuerdo con Pieris, conciba casi imposible un Cristo occidental en Asia, porque allí la visión cósmica y metacósmica es bastante diferente y aunque sí lo pueden recibir, lo adaptan a sus necesidades. No considero que esto implique un Cristo desdibujado, sino un Cristo que ha sido percibido por otros pueblos desde otro punto de vista. En síntesis, la paz interreligiosa encuentra en sus barreras las nociones de verdad absoluta y pueblo elegido. Si bien estas creencias son constantes en el desarrollo de las diferentes religiones que existen a nivel mundial y en algunos casos ha llegado a tener efectos nocivos, no responden a concepciones inamovibles y pueden ser sujetas a reflexión.
Se busca que este proceso reflexivo amplíe el autoconocimiento y apropiación de la identidad de la religión que se confiesa, favorezca la escucha activa de otras perspectivas sobre la salvación y el reino divino y abra el camino a un diálogo comprensivo y respetuoso entre religiones como camino para construir paz. Todo ello a partir de la combinación de esfuerzos entre teólogos, autoridades religiosas y campos disciplinares. En este sentido, se recomienda profundizar en el análisis de los supuestos de cada religión para reconocer y defender la propia identidad, a la vez que se escucha con atención y sin prejuicios la perspectiva de religiones ajenas, con el sentimiento de estar descubriendo nuevas manifestaciones del reino divino tan válidas como la propia. No obstante, se debe mantener un análisis crítico de lo que significa la religión y su importancia en la construcción de lo humano por medio de una mirada multidisciplinar que permita, a través del respeto, favorecer el autoconocimiento y la defensa de la libertad religiosa dentro de cada sociedad. Muchas gracias. A la siguiente ponencia y luego a las preguntas referentes a estas dos ponencias que hemos escuchado en este mediodía. Bien, damos paso entonces a... Bien, gracias. Entonces damos paso a la ponencia titulada El problema del individualismo occidental en la práctica religiosa, desafíos para el diálogo interreligioso, que será presentada por Isabela Pacheco Marín y Juliana Sánchez Gómez, ambas estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Adelante. Buenos días. Aquí me disculpan un pequeño problema de voz que tengo, pero vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Yo soy Isabela Pacheco, Juliana Sánchez, y hoy les vamos a hablar acerca de un problema que no solo nos afecta como iglesia, sino también en general como sociedad, y qué desafíos plantea esto frente a la invitación comunitaria y pacífica de Jesús. Esto es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta ponencia. Entonces vamos a iniciar con la introducción y luego a ir leyendo, explicando un poco nuestra postura, y pues a partir de ahí, si tienen alguna pregunta o algún debate, es la finalidad de este texto. Ok, buenos días. En nuestro estudio nos enfocamos en analizar la influencia del individualismo arraigado en la cultura moderna dentro de la práctica religiosa, con un énfasis particular en el contexto del cristianismo. Examinaremos cómo esta perspectiva, centrada en el ego, ha llevado a la pérdida de la esencia fundamental de hermandad promovida por Jesús, generando tensiones y conflictos interreligiosos, incluso dentro de la misma comunidad cristiana. La metodología que empleamos se basó en un análisis de los planteamientos presentados en obras de Vázquez Roca y su análisis de Lyotard. También la vamos a unir con la reflexión sobre algunas enseñanzas bíblicas y comentarios de otros autores como lo son Gustavo Baena o Geshe, para fomentar un espacio de discusión, contraponer las ideas y para al final, pues, que este breve estudio nos revele que la postura individualista de hoy en día ha generado una ruptura de la esencia
plena de nuestra relación con lo divino. Es decir, este individualismo ha convertido la experiencia de Dios en un sistema vertical. Entendamos como sistema vertical uno en el que tenemos a un Dios, a una deidad por encima de nosotros, distante, alejada, y no al lado, como es un Jesús que nos invita a la comunidad, pero esto lo desarrollaremos más adelante, lo cual ha contribuido a divisiones y rivalidades entre nosotros como adeptos. En consecuencia, buscaremos destacar la importancia de abordar el problema del ego en el contexto religioso como una contribución esencial al entendimiento del pluralismo y una motivación al diálogo interreligioso. Bueno, en el presente estudio, el desarrollo se sumerge en un análisis de la influencia que ha tenido el individualismo en la cultura occidental sobre la práctica religiosa. En esta época, caracterizada por la centralidad del ego en nuestra sociedad, se explorarán pues, las obras que ya mencionamos acerca de la investigación sobre el fenómeno del individuo. Se abordará cómo la priorización del yo, una característica de la condición humana posmoderna, ha desplazado los metarrelatos, cediendo este lugar en importancia a los microrrelatos, provocando una transformación del sujeto y haciéndolo, digamos, alejarse un poco del centro de la verdad, tomándose como la medida y fin de la misma y trastocando esta experiencia de Dios. Complementando lo anteriormente dicho, cuando hablamos de metarrelatos y microrrelatos, aquí empezaremos a abordar un poco pues, la postura que pueden percibir en las obras de Roca y de Lyotard. Y como un contexto rápido es que hoy en día en el posmodernismo no existe un metarrelato común a todos. El individualismo es una condición de este posmodernismo y es el sujeto quien crea la verdad, es la medida, finalidad y sentido de la misma. Y esto nos va a traer problemas porque en una comunidad donde todas las personas tienen la razón, realmente nadie lo tiene. Esta destotalización de un discurso, este abandono de los grandes relatos, de los metarrelatos, que es ahí donde reside Dios, este rechazo a la universalidad de un discurso y habita el carácter local que se está priorizando por la existencia de estas pequeñas historias donde yo, por decirlo así, soy mi medida de la verdad, soy la que manda en esta historia, pues ahí es donde vamos a empezar a trabajar esto como el núcleo del individualismo que está matando a la iglesia hoy en día. Entonces, a partir de ahí, pues va a ser imperativo aclarar que en este contexto la concepción de Dios, que se aborda como un metarrelato, una entidad de carácter global que trasciende cualquier manifestación de pensamiento individualista. Esta perspectiva implica una marcada ruptura con la razón totalizadora caracterizada por la desestimación de las grandes narrativas o metarrelatos y los discursos que buscan alcanzar la universalidad. En lugar de ello, asistimos hoy en día al resurgimiento de lo que se denominan las pequeñas historias o microrelatos. Este cambio de paradigma que se manifiesta tras la decadencia de los grandes proyectos introduce una multiplicidad de iniciativas mucho más bajas o mediocres que enfatizan aspiraciones de menor envergadura pretenciosas de poseer la verdad. Dentro de este marco haremos hincapié en el irreductible pluralismo presente en los juegos del lenguaje, resaltando la naturaleza local de todo discurso y subrayando la imposibilidad de encontrar un punto de partida absoluto en la historia de la razón. De este modo se constata la inexistencia de un lenguaje general y se observa una proliferación de discursos diversos. Paralelamente, la idea de un discurso, concepto, historia o progreso en singular ha experimentado una pérdida significativa de credibilidad. Este escenario refuerza la noción planteada en este estudio, en el que se postula que la religión se origina en un macrorelato, en un contexto social caracterizado por la emergencia de pensamientos e intereses particulares. De este modo, las religiones se ven atrapadas en el seno de la burbuja del individualismo intrínseco que caracteriza la época contemporánea, entregando el mensaje correcto a los adeptos. Jesús, en contraposición a esta dinámica, nos invita a buscarlo a nuestro lado, entre nosotros, abogando por una interacción fraternal entre los hombres. La vivencia de lo divino se nutre de un abandono del egoísmo individual y el reconocimiento del prójimo. Es decir, que no se trata de una experiencia limitada solo a lo personal.
Este llamado a salir de nosotros mismos no difiere sustancialmente de las enseñanzas de otras tradiciones religiosas, que también enfatizan la importancia de trascender el ego en favor de la comunidad. Si tenemos como ejemplo rápido a esta premisa el judaísmo, donde podemos percibir que guardan similitudes estrechas con principios de otras religiones, en este caso el cristianismo, como es el caso del llamado mandamiento del amor en la Torá: ama a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, este estudio busca arrojar luz sobre la necesidad premiante de abordar la problemática que el individualismo representa en el contexto de la experiencia de Dios. Esto no solo enriquecerá nuestra comprensión del pluralismo religioso, sino que también servirá como un catalizador para el diálogo interreligioso y la construcción de puentes de entendimiento entre diversas posturas espirituales. Para la metodología de esta investigación, nos fundamentamos en una evaluación que implica la confrontación de las perspectivas planteadas por Bartos, Roque y Lyotard, según se presentaron en la introducción, como enseñanzas bíblicas, por ejemplo, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y otros textos relacionados con la doctrina cristiana que pueden exponer la invitación comunitaria de Jesús, la cual es indirectamente la invitación final de nuestro estudio. Este enfoque pretende analizar en profundidad el impacto del individualismo en la experiencia de Dios y su relación con el surgimiento del microrrelato en la sociedad contemporánea. En este proceso de análisis también se incorporarán las reflexiones del doctor Gustavo Baena Bustamante, quien plantea preguntas esenciales sobre la importancia del reconocimiento del prójimo en la construcción de la comunidad y cuestiona la idea de un hombre solo en la búsqueda de la experiencia de Dios. Baena destaca que la conciencia de uno mismo se origina en la conciencia del otro y subraya que la falta de reconocimiento de la alteridad es lo que impide al hombre ser verdaderamente humano. La perspectiva fraternal y humanitaria que se despliega al explorar la identidad de Jesús de Nazaret se erige como un sólido contrapunto al fenómeno del individuo contemporáneo inmerso en su propio microrrelato. Esta perspectiva subraya la imperante necesidad de dejar de lado el ego en aras de experimentar una espiritualidad auténtica y enriquecedora. En palabras de Baena, en su ponencia del Reino de Dios en 1997, se manifiesta de manera tangible en la comunidad, donde las personas se entregan mutuamente y se dan a los demás, particularmente pues aquellos que necesitan más ayuda son los más desprotegidos. De esta manera, la comunidad se convierte en un espacio donde se materializa la visión del reino de Dios, donde no hay lugar para la exclusión o el egoísmo en su causa. Este enfoque reafirma la necesidad de superar el individualismo en la búsqueda de una experiencia religiosa significativa y la construcción de una comunidad auténtica de cristianos. El análisis de la influencia del pensamiento interdirigido en la cultura occidental sobre la experiencia de lo divino revela una transformación significativa en la forma en que las personas se relacionan con la espiritualidad y la religión. Este fenómeno ha dado lugar a un cambio notable en la concepción de Dios, que a menudo se sustituye por una versión alterada del ego. En este marco, las reflexiones en la obra La identidad del hombre ante Dios son especialmente relevantes. Geshe argumenta que se cae un error epistemológico al olvidar que la identidad se forja en la prueba de la alteridad y que la colectividad es lo que nos hace realmente humanos. Esta transformación es particularmente relevante en el ámbito del diálogo interreligioso y el pluralismo religioso. La adopción de un enfoque vertical, que nombramos anteriormente, impulsado por el egocentrismo, puede generar tensiones y conflictos entre creencias, exacerbando las diferencias y obstaculizando la posibilidad de encontrar similitudes, como algunos autores como Levinas y Ricoeur, el otro es quien precisamente debido a su singularidad nos interpela y nos obliga a trascender nuestro propio ensimismamiento. En aras de lograr la construcción de una comunidad auténtica y de seguir la invitación de Jesús, no podemos rechazar al otro o no podemos encerrarnos en nosotros mismos, que es un punto de vista que hoy en día se promueve en esta sociedad. Entonces, aquí la invitación es realmente a unirnos como comunidad, a no solo reconocer al otro como mi hermano, sino también a tener un enfoque social de ayudar a los más necesitados y de excluir a las otras personas, incluso si tienen diferencias en la forma de ser, en las creencias, en las tradiciones.
La invitación de Jesús a repartir el pan como un acto de hermandad y experiencia de lo divino se ve socavada por el egocentrismo predominante de la sociedad moderna centrada en el yo. La tendencia a vivir la religión de manera individualista y aislada va en contra de la esencia del cristianismo, que resalta la importancia de la comunidad y la fraternidad como componentes fundamentales de la fe. En este escenario resulta fundamental resaltar que el egocentrismo no solo impacta la experiencia religiosa, sino que también tiene profundas implicaciones en la percepción de lo divino en el contexto interreligioso. Superar ese sistema vertical del cual hemos hablado y adoptar una perspectiva más horizontal, basada en la hermandad y en la comunidad, no solo enriquece la vivencia espiritual individual, sino que también promueve el entendimiento y armonía entre otras tradiciones espirituales diferentes. En consecuencia, la relevancia de estos resultados radica en su contribución al diálogo interreligioso y el entendimiento del pluralismo religioso. Abordar el problema del egocentrismo en la práctica religiosa es esencial para fomentar un enfoque más inclusivo y colaborativo entre diversas creencias, en línea con la visión de unidad y hermandad que Jesús promovió en su enseñanza. El estudio previamente expuesto ha revelado la transformación en la vivencia de lo divino, donde el sistema vertical, alejando a Dios y excluyendo al prójimo de la experiencia espiritual, se ve potenciado por el individualismo arraigado en la cultura occidental moderna. Esta transformación no solo afecta a la práctica religiosa, sino que también obstaculiza el diálogo interreligioso y el entendimiento del pluralismo religioso. A la luz de estas reflexiones, proponemos una solución que radica en la adopción de un enfoque de sistema más horizontal, donde se reconozca la importancia de la comunidad, en consonancia con la invitación de Jesús a repartir el pan en compañía. Este enfoque no solo revitalizará la experiencia religiosa de la persona, sino que también promoverá un diálogo interreligioso más nutritivo y una comprensión profunda de la diversidad religiosa. Esto nos permitirá no solo coexistir en armonía, sino también aprender de las diversas tradiciones religiosas. En resumen, este análisis ofrece una visión crítica y constructiva sobre el impacto del individualismo en la vivencia de lo divino, así como propuestas claras para abordar este desafío en la práctica religiosa. Esas perspectivas no solo son pertinentes para el evento en cuestión, sino que también enriquecen el coloquio al proporcionar una comprensión más profunda de la diversidad de creencias y alentar un diálogo más inclusivo y colaborativo entre diversas tradiciones religiosas o comunidades de creyentes. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Bien, muchísimas gracias. Entonces, damos paso a las preguntas. Invitamos a la ponente que por favor se acerque. Si quiere, por si hay alguna pregunta adicional para que pueda... Para la persona que está virtual también la estamos escuchando en este momento. Preguntas, por favor, para poder... Señor, sí, adelante. Gracias. Para la última ponencia hablaron de la individualidad, ¿cierto? Dejar el ego para poder crecer en comunidad. Pero no es también desde ese proceso de la individualidad donde surgen las ideas, las proposiciones, se construyen los ideales y se fundamentan las comunidades. Si bien cada persona como miembro de la comunidad es una parte fundamental para la construcción, porque sin individuos precisamente no estaría esa comunidad creada, hacemos o deseamos hacer especial énfasis en que hoy en día nuestra sociedad ha priorizado mucho el individualismo y se ha dado la situación en el cual, como comentábamos directamente en la introducción, el ser humano termina siendo la única medida de la verdad. Entonces mi discurso o mi concepto de verdad va a ser el único que yo voy a aceptar y no voy a, por decirlo así, a recibir o a percibir al resto de personas. Es ahí donde se cae en un error muy grande. Además, porque también tenemos en cuenta de que la iglesia o de que las religiones en sí, para ser un poco más generales, parten de un metarrelato que es Dios
que, bueno, en este caso tenemos a Dios o a Jesús, y que cuando esa iglesia se trata de moldear a la situación posmoderna, a esa situación actual en la cual el individuo es lo que prima, incluso sobre la invitación propia de Jesús, empieza a haber una percepción alterada y un mal mensaje a los adeptos. Si bien como personas pues somos importantes a la hora de participar y involucrarnos. Por tanto, ustedes deben ser mis siervos. Cuando yo rompo eso y aplano, genero comunidad, y la comunidad es demasiado fuerte. Por eso le tienen miedo a la comunidad. Por eso se busca la colectivización. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la era del postmodernismo. Queremos hacerles una pregunta final a cada uno de los ponentes, incluyendo nuestra ponente virtual, y es ¿cómo justifican desde cada una de sus ponencias la necesidad de un diálogo interreligioso en nuestra sociedad contemporánea? Entonces cada uno puede responder de una manera muy breve. Si quiere podemos empezar por nuestra ponente virtual. Sí, vale, yo al principio, ¿me escuchan bien? Bueno, perfecto. Al principio de mi ponencia yo decía, le explicaba el por qué. Actualmente nosotros vivimos todos todo el tiempo conociéndonos, es decir, en constante interacción. Ya no estamos aislados, ya no somos pequeños pueblos aislados, sino que constantemente estamos dándonos cuenta de lo que le ocurre a personas que están a kilómetros de distancia de nosotros. Y pues a veces en las relaciones con mi propia comunidad, con comunidades externas, se genera el conflicto. Entonces, por eso decía, el tema no es eliminar ese conflicto porque el conflicto siempre va a estar. El tema es poder trascender un poco eso, apropiarse de ese conflicto y, digamos, avanzar a partir de él, que es por eso que propongo una mirada un poco multidisciplinar para este diálogo interreligioso.
Bueno, para fomentar el diálogo interreligioso desde mi ponencia, la idea del pueblo, EGNOS, podemos ver que EGNOS es todos los pueblos, ya no es Laos, porque Laos es el pueblo elegido, y EGNOS es todos los pueblos, abarca todas con sus ideologías, con su forma de pensar, de actuar, con su cultura. Y cuando miremos esa palabra, todos, no queda nadie por fuera, entonces es importante, como ellas decían, no ser egocéntricos. Si somos unas personas abiertas en que aceptamos al otro como es, así podremos hacer un diálogo interreligioso. Como complemento a lo que ya está dicho, pues si bien estas diferencias no van a desaparecer, sí que el diálogo interreligioso nos va a dar las herramientas para mirar más allá de una idea absolutista de simplemente mi religión tiene la verdad absoluta o lo que yo creo es así porque yo lo creo de esta forma, sino que nos ayuda a ese reconocimiento del otro. Incluso si es diferente, incluso estás en una situación completamente distinta a la mía, el abrirnos a escucharnos sin cambiar directamente nuestra creencia, sino reconocerlo como un hermano, pues nos va a llevar a ahorrarnos o a terminar muchos de los conflictos que tenemos hoy en día, porque es que los conflictos no surgen directamente de que existe una diferencia, surgen de que no sabemos cómo manejar esa diferencia. Y si seguimos encerrados en una burbuja de individualismo, donde solo yo tengo la verdad y como la otra persona también cree que tiene la verdad, nos enfrentamos en lugar de dialogar, en lugar de poner esas cartas sobre la mesa y ver que tal vez no somos tan distintos como lo plantean, pues a partir de ahí se forja un camino para una convivencia más pacífica, donde las diferencias pueden no solo coexistir sin miedo a una guerra o sin miedo a enfrentarme yo con el otro, sino que también se pueden ver como un vehículo de crecimiento, porque en las diferencias hay una riqueza también, o hay un pluralismo que nos puede ayudar no solo a formar nuestra comunidad, sino también, pues, a partir de ahí, a lograr esa paz en comunidades que tanto, pues, deseamos. Incluso desde una experiencia personal, que puede sonar contradictorio por el hecho de que hablamos de alejarnos del individualismo, uno como persona, digamos, el permitirse explorar la diversidad que hay y el eliminar las barreras que hay entre las denominaciones que se encuentran en las diferencias, por ejemplo, religiones y no solamente enfocándonos en las religiones, y hablando, por ejemplo, de la experiencia personal mía, yo nunca me he sentido afín con una religión, por ejemplo, la cristiana, porque de pronto desde una versión un poco más sesgada nunca he encontrado, no me gusta el hecho de sentir que de alguna forma estoy negando el resto de religiones. Me suele pasar con las personas con las que he convivido que son muy religiosas, consideran que su Dios es el único Dios inmediatamente, y yo les pregunté, ¿y para ti en dónde queda, por ejemplo, el Dios de las otras religiones? Y para ellos, de alguna forma, esas personas se encuentran un poco equivocadas y de una forma inconsciente se está muy inculcado que si no se trata de lo que tú crees, el otro de alguna forma está un poco confundido. Y es uno ver cómo desde tu propia experiencia religiosa se puede fomentar o se puede profundizar tu propia forma de creer y de vivir la religión sin seguir una estructura muy rígida. Bueno, muchas gracias. Pues, personalmente, la experiencia de Dios para mí es muy personal porque también se veía de la forma en la que tú vives tu vida. Evidentemente hay unas religiones y pienso que son necesarias porque el ser humano desde siempre ha necesitado una guía. Desde la manera ética y forma en la que tú te relacionas como sociedad, como
emocionalmente, pero ya hay una parte en la que solamente tú entiendes cómo es tu relación con Dios y tu Dios puede ser tanto el Dios de una religión en específico como puede ser el cristianismo o puede ser como el Dios Alá, por ejemplo, ¿sí? Lo que quiere decir es que, ¿cómo sabes tú en qué creerías si a veces, digamos, tú naciste con una familia cristiana que te inculcó unos ciertos pensamientos, pero si hubieras nacido en otro territorio, probablemente tu posición de pensamiento sería diferente. Y digamos, es resaltar ese metarrelato, o sea, digamos, lo principal que significa el Dios en tu corazón y esa guía. Y pienso que de esa forma es una experiencia personal y al permitirse escuchar y entender las otras religiones o las otras historias, puede uno complementar la propia y como cada uno lo experimenta, sin necesidad de decir que una es incorrecta o la otra no. Y eso tiene mucho que ver también con la forma en la que uno forja su propio criterio. Y bueno, no sé si eso... Muchas gracias. Me quedo con lo de comunidad, me encantó que puedes respetar el valor de la existencia del otro en medio de las diferencias. Lo que decías, creo que nos está alcanzando esa prosperidad tiene que caminar más rápido que nosotros. Entonces poder acceder a más integral y quedar claro. Dios fue que le dijo en el Génesis está aquí, y te prometo una tierra de leche donde correrá el río de leche y miel. Realmente eso, miremoslo como una metáfora, o como no es el sitio, no fue ni en Samaria, ni en Judea, ni en la Galilea. Es donde yo pueda estar, donde yo pueda llevar la palabra de Dios hacia mi prójimo. ¿Se han dado cuenta que las sociedades son más prósperas cuando en la agricultura y la ganadería la han sabido desarrollar? Y eso no fue lo primero que Dios le dijo a Caín y Abel. El uno era pastor y el uno era agricultor y el otro era ganadero. Y ahí está la situación. Hemos tenido la sociedad, en la medida en que se urbaniza, pierde esa visión de Dios. El nuevo Vaticano, ¿cuál es? La televisión. El púlpito, ¿cuál es? Los programas de televisión donde empiezan a transmitir lo que queremos oír para contentarnos. Nos dimos cuenta ahora en la pandemia que por más que hayamos ido a la luna, que por más que tengamos úteros artificiales para desarrollar ya órganos humanos, la pandemia nos demostró que no somos sino ínfimos dentro del universo, dentro del organigrama celestial, y que si nos verdaderamente queremos que haya un diálogo interreligioso, despojémonos del egoísmo de que yo soy el mejor de los demás, y que, hombre, en el Deuteronomio está tan sencillo: exploraremos los confines de la tierra y mediremos el universo. Pues hombre, busquemos un objetivo común que nos trate de sobrepasar y entre todos verán cómo lo logramos construir. Muchas gracias, Fabi. Escuchándolos me surge una pregunta para todos y es: pareciera que la religión es un problema. Todos están diciendo que hay que buscar la paz, que el egoísmo, que los conflictos, que las guerras. Parece que tuviéramos que hacer un ejercicio muy grande para mostrar que la religión es buena, que las religiones son buenas y que en sí mismas no son una causa del problema, porque pareciera. Entonces, en una sociedad posmoderna en la que tenemos otras verdades, otras apuestas, o sea, está demostrado que podemos ser buenos sin necesidad de religión, que podemos tener estados prósperos, y si no miremos muchos estados que son abiertamente ateos y que eso les va perfectamente bien. En cambio, miramos los países que son muy religiosos y miramos que la cosa no está tan bien. Es decir, si tenemos apuestas laicas y posmodernas en las cuales pareciera que la religión no nos genera ese conflicto, ¿qué sentido tiene entonces la religión hoy, o las religiones, o qué aportan las religiones hoy? Porque al parecer es problemas. ¿Qué es lo que aporta? Yo te diría que la pregunta está mal enfocada, y te voy a decir el por qué. La religión no es el problema, es el intérprete que hace la gente de ella. A mí me parece fundamental y fantástico que dijo
y Dios creó los cielos y la tierra y separó. Eso me parece, eso es la demostración del método científico. Está en la Biblia. No tengo que salirme de ella, pero durante todo el tiempo que han aparecido intérpretes de ella, es lo que nos ha causado los problemas de hoy día. Fue a partir de la revolución desde 1700, cuando la ciencia empieza a tomar una verdadera posición dentro de la sociedad, que la gente empieza a dislocar el poder que se tenía en la religión. Mira, el ejemplo más claro, Carlos Marx pertenecía a una secta del judaísmo llamada los materialistas. Él propugnaba la emancipación del hombre, un cambio en la relación del trabajo entre el patrón y el trabajador. ¿Cómo la tenía la iglesia anglicana en ese momento? O la iglesia luterana en la Alemania. Amo, siervo. No les convenía ese cambio. Y por eso fue satanizado durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, de decirle materialista como si fuera un insulto. Claro, fue excomulgado por los judíos. Pero mira, no es el problema de la religión, el problema es el intérprete que hace que una persona, y eso está en la Biblia, de las cosas que abomina a Dios, y una de ellas es el tergiversarse del camino a una persona. Cuando yo utilizo la religión para confundir a los demás, ya no estoy haciendo un trabajo teológico ni religioso, lo que estoy haciendo es, para mi propio beneficio, obteniendo siervos. Hola. ¿Vas a hablar tú? Ok, mi intención no era que se entendiera desde mi ponencia que la religión es un problema. De hecho, lo dije textualmente, la religión... Creo que nos ha llevado a debatir, ¿cierto? Cuando hablamos de religión o religión, entonces hablaba de las posiciones. Pero si hablamos de ese pluralismo, de una pastoral de negarse a sí mismo, sin perder la individualidad, yo creo que podríamos revisar ese camino para crecer también, porque finalmente vuelvo al tema de la individualidad, es allí donde surgen las ideas también, es allí donde puedo diferenciar los modelos, es allí donde puedo discutir con el respeto y es allí donde puedo hacer que la comunidad crezca en pro de los demás, como comunidad. No sé cómo lo vemos ahí. Mira, sencillito. Jesús, judío, ¿cierto? Al octavo día fue circuncidado, demostración palpable de su judaísmo. Tuvo 12 apóstoles principales, cada uno en sus diferentes visiones de lo que era el judaísmo en ese momento. Lograron convivir y lograron transformar, quieran o no, su entorno. Ahí está, un tipazo como Lucas, el médico de la gallada, digámoslo así, de los 12 apóstoles, o quién fue Pedro, quién fue los demás, cada uno en su visión, con su pequeño aporte, pero mire, lo que yo decía de comunidad, pequeñas cosas, cuando se sumaron, fueron muchísimo más grandes de lo que se pensaba. Sí se puede. Entonces, el problema no es la religión, el problema es el intérprete que hace de las escrituras sagradas. Eso. Escuchamos finalmente a Heidi, nuestra ponente virtual, escuchamos la respuesta a la pregunta y intervención que nos quiere hacer y ya finalizamos este espacio por el día de hoy, agradeciendo a nuestros ponentes, felicitándolos por su investigación, por su dedicación académica y por el aporte que nos han hecho en este mediodía. Entonces escuchamos a Heidi y con ella finalizamos nuestras ponencias en esta tarde. Vale, gracias por el espacio. Está sonando como interferencia, el escucho doble. ¿Ya? Ok, perfecto. Listo, entonces lo que estaba diciendo es que no era mi intención que pareciera como que la religión es un problema. De hecho, en la misma ponencia lo dije textualmente, la religión no es el problema y para mí no lo es porque es la religión uno de los medios por los cuales yo me identifico, construyo identidad y no solo yo, pues en general, muchos pueblos lo han hecho. Entonces, digamos que la religión me da una perspectiva de cómo yo voy por el mundo, solo que yo tengo que trascender esa perspectiva al reconocer la otra, es decir, darme cuenta que nuestra religión es, sí, como hemos visto el reino de Dios,
pero que también hay otras perspectivas. Y bueno, vamos a comunicarnos y vamos a respetarnos. Y esto es lo que tú tienes y esto es lo que yo tengo. Pero no se trata de eliminarlas, no, porque son parte de lo que somos, es lo que dan el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia para muchas personas. Obviamente hay otras propuestas sobre cómo ver el mundo, pero pues unas no niegan a la otra. Siento que son otras perspectivas. De hecho, pues eso. Igual muchísimas gracias por el espacio, por el evento y por la oportunidad de estar aquí. Feliz almuerzo.